Ya está grabando en la nube. Bien. Nos informa de que para una instalación de bombeo solar puede haber pequeñas, medianas y a gran escala. Entonces, las electrobombas que comúnmente se utilizan, ¿no? Para pequeños sistemas de riego, porque más lo utilizan para riego, son electrobombas de corriente continua, pequeñas electrobombas, las cuales pues funcionan con 24 voltios, con 12 voltios, obviamente de corriente continua. Y son, en algunos casos, son motores universales. Entonces, esas electrobombas jóvenes no pueden trabajar en forma continuamente y hay ahí una deficiencia. ¿Por qué? Porque si lo hacen trabajar continuamente, calientan. Muchos de esos equipos, como le decía, tienen un motor universal. Si usted en este momento tiene acceso al buscador del Google y encuentra lo que es un motor universal, lo que se va a usted chocar con un motorcito que tiene un rotor y tiene un estator. El rotor contiene una pieza llamada colector, ¿ya? El colector hace contacto con las escobillas y ahí hay un rozamiento. Claro que las escobillas están diseñadas para que exista un constante rozamiento, pero usted sabrá que todo tipo de rozamiento se genera, pues, obviamente, pérdida de energía en forma de calor y obviamente un desgaste mecánico. Entonces, por eso es que no pueden trabajar prolongadamente. Los taladros, las amoladoras, las secadoras, eh, secadoras de pelo, por ejemplo, ¿no? Son máquinas que tienen un motor universal implementadas dentro de ellas. Por eso es de que tú no puedes utilizar un taladro constantemente, o en algún caso lo has instalado un taladro y has hecho hueco las 24 horas del día. No, ¿no es cierto? Un taladro funciona, haces hueco y ahí quedó. Un esmeril, con un esmeril haces, cortas algo o de repente pules algo y se apaga y ahí quedó. Por sentido común sabemos que esas máquinas no pueden trabajar constantemente, porque si usted lo hace, obviamente al tocarla va a calentar, ¿no? Calienta porque hay una fricción mecánica y va a haber obviamente un desgaste. Uno de los principales mantenimientos que se hace a estas pequeñas máquinas es el cambio de las escobillas o los famosos carbones. Los chicos que ya conocen más o menos de esto me estarán entendiendo. Sí, lo que más se gasta son los carbones o escobillas, como se les llama también. ¿Por qué? Porque hay fricción mecánica. Ya, en una secadora igual, ¿no? La secadora, ¿usted ha visto alguna vez una secadora que pueda funcionar constantemente? No hay. Son motores universales. Bien, entonces, si me estás apoyándome y estás revisando la información por el buscador de Google, ya más o menos te darás cuenta cómo es un motor universal. Entonces, esa misma tecnología tienen estas electrobombas pequeñas de 24 voltios, ¿ya? Son electrobombas que pueden trabajar pequeños periodos de tiempo. Lo que les voy a mostrar ahora es la comunicación que tuve con su compañero. Eh, ya estoy descargándola del WhatsApp que nos ha proporcionado gustosamente esa- la vez que fuimos. Entonces, ellos pues instalan este tipo de electrobombas a pequeña escala y también tienen electrobombas más grandes que es lo que vamos a hablar más adelante. Bien, entonces por eso que yo decía a uno de sus compañeritos que me dijo, no sé si era de este curso u otro, en el cual ellos querían, pues, ¿no? Implementar un sistema de ventilación o enfriamiento o refrigeración. ¿Para qué? Para que una electrobomba no caliente, ¿no? Entonces, el detalle es de que ahí eso, claro, no va a calentar, pero el desgaste mecánico persiste. No por hecho que no le ventilas o que le ventilas, el desgaste mecánico va a desaparecer, ¿no? Al contrario, siempre está ahí, ¿ya? Si es que, digamos, se quisiera hacer eh, un sistema que funcione constantemente, podría ser una opción, una electrobomba común y corriente. En una electrobomba, sería una electrobomba con corriente, ¿cómo se con corriente alterna, con un motor asíncrono, trifásico, ¿no? Ahí, o también monofásico, ¿no? No habría problemas, pero ahí hay menos desgaste, obviamente, ¿no? Usted sabe que un motor eléctrico de corriente alterna, por decir trifásico, tipo jaula ardilla,
puede estar trabajando constantemente. Es más, las industrias, fábricas, ellos funcionan las 24 horas del día, ¿ya? Y están pues operativos constantemente. Esas máquinas no paran, no porque no hay fricción mecánica. No existe fricción entre el rotor y el estator. Eso no tiene colector. Es muy distinto a un motor universal. Eso sí puede estar rotando constantemente. Y los sistemas de bombeo que utilizan las industrias, las fábricas, son pues con corriente, con electrobombas de corriente alterna. Ojo que estamos hablando de electrobombas, ¿ah? No de motobomba. Una cosa es una electrobomba y otra cosa es una motobomba. Electrobomba es aquella bomba que funciona gracias a la electricidad que se le entrega al motor eléctrico. En cambio, una motobomba es aquella bomba que funciona gracias a la energía que le está dándole un motor a combustión interna, ¿sí? Que puede ser a petróleo, puede ser a gasolina, tal vez. ¿Ah? Entonces es distinto. Las motobombas que a veces los bomberos se cargan, que en sí llevan, ¿no? Los bomberos cuando se producen inundaciones, son equipos que funcionan con combustible, ¿sí? Esa es otra. Pero en sí es una bomba, pero es una motobomba, es muy distinto, ¿ya? No vamos a confundir. Nosotros estamos hablando solamente de electrobombas. Eh, bien, estoy descargando la información, no me está permitiéndome. A ver si nada les muestro, ¿ya? Les muestro lo que tengo el material. Me ha enviado un correo y también me ha enviado por WhatsApp. Ahí está la información que me envió Israel. Ahora vamos a agrandarlo, ¿ya? A ver qué es lo que están trabajando ellos. Eh, Me parece que esto es algo de Puerto Maldonado, me indicó. Se está logrando ver, si está escuchándose. Glenny, ¿se me está escuchando? ¿Hay problemas de repente en el audio? Ingeniero, buenas tardes. Sí, está bien. Se sabe las imágenes también. Está bien. Ya. Ujú. Excelente. Eh, Esto es un trabajo que ellos han implementado en Puerto Maldonado. Bueno, eso es lo que él hace referencia, donde están, ¿no? Instalados sus módulos fotovoltaicos. Y lo que se pretende, obviamente, es llevar pues agua de acá, de esta fuente, ¿no? Que imagino debe ser un río para sus sistemas de riego. ¿Mm? Nos
muestra lo que están trabajando. Me parece que muchos de sus compañeros también han participado conjuntamente con él en forma de prácticas. Algo así también me comentó. Ya, entonces ahí está la instalación con su bombita solar que ha puesto su compañero Israel. Bien, a ver, había una imagen en donde se podía ver la electrobomba en sí, de las que les hablaba, las pequeñas. Esto no. Algo bien básico, su controlador, su inversor, ¿no? Bueno, una instalación típica, como están mostrando sus pruebas, me imagino. Esta es la electrobomba que les decía. Acá está en una prueba en forma directa que le están realizando. ¿Ya? Entonces, claramente ahí puede ver la electrobomba. No es pequeña, no es tan grande, es pequeña. Y también dentro de un momento les voy a enviar los modelos de las electrobombas que mayormente instalan, que es más que el compañero importa y es lo que vende y lo que más sale en el mercado local. Bien, es una solución bien práctica, ¿no? Porque si consideramos que nuestra altura de bombeo es pequeña, entonces se presta, ¿no? Una electrobomba para eso y que funcione con una batería y que la batería es constantemente recargada cada vez que se lo requiera y obviamente teniendo el recurso solar. Entonces, ahí me parece desde mi punto de vista algo bien práctico, ¿no? Claro que hay otros sistemas de bombeo, ya sea Ariete, ¿no? U otro, tal vez. Eólico también hay con viento, que es los sistemas de bombeo, pues, como tipo molinos, más o menos. Pero esta instalación es más práctica, más fácil de instalar. Es un kit que te vende todo, con la manguera de succión, las abrazaderas, la expulsión, la batería, el panel, controlador. Y si el cliente lo desea, también le puede dar un inversor, porque lo que acá es más que suficiente: panel, controlador, batería y finalmente lo que es la electrobomba conjuntamente con sus accesorios. Más que suficiente, ¿no? Ya, si usted quiere hacer una instalación más grande, le puede poner un inversor, pues, ¿no? Bien, y tranquilamente esto puede estar trabajando, ¿no? La electrobomba. El único detalle, como les indicaba, es de que no puede estar constantemente. Y eso también se presta porque si consideramos las horas de sol, pues no vas a hacer un riego en la noche, pues, ¿no? En día tiene que ser el riego, ¿no es cierto? Tienes el recurso solar y aprovechamos eso, pues. Ya 2 horas de riego o 1 hora de riego, yo creo que tranquilamente eso eh, es viable ello, ¿ya? Entonces la instalación, bien sencillo, y más o menos una electrobomba así es la que tenemos en Ayabacas, así pequeñita. Bueno, sus pruebas. Y acá mira lo que está haciendo la prueba de la electrobomba, en este caso, ahí está su electrobomba, succión del río, le ha puesto me parece, esta es una piedra para que el ducto, la canalización, la tubería no se retire. Y obviamente algo muy importante a tomar en cuenta es la parte de protección, tanto eléctrica como también la protección mecánica de estos equipos.
Si bien es cierto, las electrobombas, y esta es pregunta de foro, ¿ah? Deben de tener un IP superior a 65. Sí, eso es lo normal. ¿Por qué? Porque se sabe que una electrobomba va a trabajar constantemente con agua, en situaciones húmedas, y va a tener contacto, sí, con líquido. Entonces, el IP para una electrobomba debería ser mínimamente un IP 65. Ese es el grado de protección, el IP, ¿ya? Por ejemplo, el IP del PLC Logo, que se fue bien bajo, porque todo el mundo sabe que no le puedes ni tocar a un logo ni con una gota de agua, ¿no? Igual a un Arduino, su IP es bien bajo. Una gota de agua ya fue el Arduino, una pequeña gota de agua. Entonces el IP es muy bajo en esas situaciones. En dispositivos, elementos de máquinas, accesorios que trabajan a la intemperie y están en contactos con agua, con polvo, deben de tener un cierto grado de protección. Y en este caso, las electrobombas que trabajan con agua y pueden estar de repente en un pozo, ¿sí? Deben tener un IP superior a 65. Ya, y si es una electrobomba sumergible, más todavía. Bien, entonces en cuanto a la protección mecánica, otro aspecto a considerar es de que la electrobomba, en sí la bomba tiene una pequeña turbina y esa es la que hace el trabajo de bombear. El resto es el motor, ¿no? Esa turbina eh, puede tener algunos defectos. Esta es pregunta de foro también. Puede haber golpeteos, ya se generan burbujas dentro de la electrobomba y ese golpeteo la daña a la turbina que tiene internamente. La turbinita es bien pequeña. Muchas veces ni siquiera el motor se quema, pero la turbina, las aletas de la turbina que tiene dentro, esa es la que se daña. Esa es la que sufre huecos. Se hace hueco, jóvenes, ¿no? Y para eso es muy importante el uso de un filtro que debería de tener en esta parte. La electrobomba debe tener un filtro acá, donde está, lo he puesto en una botella, ahí tiene que tener un filtro. El filtro lo que hace es limpiar todo tipo de piedritas, de repente alguna viruta, puede ser incluso metálica, o algo, un resto de algún metal que la electrobomba puede aspirar, y eso es letal, pues, ¿no? Para la turbina, la daña. Ya lo malogra la turbina. Si la turbina se hace un hueco o se pica por ahí en algún punto, ya no es igual. Pierde la capacidad de bombeo. Bien, entonces para eso siempre hay que cuidar lo que es que considerar el grado de protección, un IP superior a 65, considerar también lo que es el filtro, siempre en la manguera de succión, ¿ya? Bien, y como ustedes pueden ver, este es un terreno que no tiene mucha pendiente. Lo que está haciendo es trasladar agua casi casi a un mismo nivel, ¿no? Entonces ahí pues se presta para la electrobomba pequeña, pues. Porque usted recordará de los cursos que ha llevado, cursos de fluidos, de que la potencia de la bomba necesaria depende bastante de la altura hacia dónde va a bombear, del punto de succión al punto a donde va a llevar el agua. A mayor altura, obviamente requiere una bomba de mayor potencia, ¿no? Entonces, las electrobombas que se la mostró hace un momento, y esta bomba que también se está visualizando ahora en sus pantallas, tranquilamente se llega, una de ellas creo que es de 300 a 400 watts, y esta que estoy viendo acá que es más grande, debe llegar más o menos en este caso, a los 500 watts, 600 watts, no pasa de ahí. Considerando de que 746 watts equivalen a un HP, estamos hablando de una bomba, es así, un HP será. Pero por lo general las bombas de corriente continua son pequeñas, ¿no? 3/4 de HP, medio HP, 1/4 de HP, ¿no? Eso es lo que trabaja, ¿ya? Entonces, como la altura es pequeña, más lo que es la longitud hacia lo plano, entonces se presta las electrobombas. Para esa potencia tranquilamente va a funcionar. Sí, a veces hay problema en lo que es el cebado de la bomba, ¿no? Hay que hacerle su cebado siempre. Cebado es a veces cuando chupa aire, cuando la bomba chupa aire, ahí es un problema. Hay que cebar la bomba. Bien, pero hay las electrobombas actualmente ya tienen todos incluido ese sistema, ¿no? Antirretorno.
Vamos a ver. Ahí está su panel, me imagino que están haciendo pruebas. Esto es en este, ¿no? Este es en los UROS, me parece, trabajo que están haciendo. Bueno, esta es una instalación fotovoltaica, están haciendo su puesta a tierra. Esto no se debería de hacer. Si te ha visto que de repente alguien agarra y el cable, este cable de tierra, el cable de, se le pone cable helicoidalmente, dicen acá, como una espiral, no se debe hacer eso, esto está mal. Este chico está desaprobado ya. Mm, Está con el celular. Ahí están trabajando todos, está joven, señoritas, todos. Están haciendo los cimientos para poder colocarla. Ah, no, están haciendo, lo que están haciendo acá los jóvenes es una malla para poner su puesta a tierra. Porque lo que tienen acá las cajitas ¿cómo les digo? Es el tratamiento para la puesta a tierra. ¿Sí? Ya viene ya preparado, ya no es como antes. Antes, los abuelitos que decían, no, abuelito tenía que poner sal, guano, tierra negra, ¿qué más le ponían? Eh, Cal, creo, en algunos casos, ¿no? Y con eso mezclaban y con eso disminuían la conductividad del suelo y para poder hacer pues su puesta a tierra, ¿no? Hoy en día ya se tiene pues ya preparados, ¿no? En Torgel, este, son productos que vienen ya preparados y mezclados, en donde cual uno lo tiene que preparar nomás, diluirlos y echar al pozo a tierra y obviamente con la tierra negra también, ¿no? Trabajarlo y ya está, puesta a tierra. Es necesario la puesta a tierra cuando hacemos instalaciones fotovoltaicas. Es muy, muy necesario. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría de estos, por ejemplo, acá como usted está dándose cuenta, está en una zona más o menos rural. En la zona rural, donde no hay no hay construcciones cercanas, a veces la incidencia de los rayos es mayor y peor si no hay un pararrayos cerca. Entonces ahí sí es necesario ponerles puesta a tierra. Por un lado es eso. Y por otro lado es por los dispositivos que están acá instalados, los paneles fotovoltaicos, que sí necesitan la instalación de sus dispositivos de protección contra sobrecorriente. En situaciones en las que, por decir, puede haber altos niveles de irradiancia, hay un excedente de energía que de algún momento tiene que disipar. Y eso disipa a tierra. Por eso es importante la instalación de puesta a tierra en lo que son paneles fotovoltaicos. Claro que si tú instalas un panel fotovoltaico, bueno, no creo que sea tan necesario, ¿no? Tranquilamente usted puede introducir una pequeña varilla de cobre y con eso salir. Pero si instalas 10, 12, 20 paneles, considerando que cada uno, por decir, tiene 30 voltios o 24 voltios, es un alto, ¿no? Entonces ahí sí es necesario. Ya es necesario. Y peor todavía si estás en la zona rural, pues no hay ni un pararrayos, entonces se presenta una lluvia y ahí quedó la instalación. Ahí se malogró. ¿Sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, a ver, el año 2019 tuvimos la oportunidad de visitar lo que es EMSA Puno, en EMSA Puno. Eh, el sistema de bombeo de EMSA Puno es antiguo, o era antiguo, y lo que estaban haciendo era automatizarlo. Hacerle un sistema de SCADA, un sistema de monitoreo, un control desde un solo punto, ¿no? Y bueno, las personas que estaban encargadas anteriormente de encender, apagar las bombas, lo hacían con comunicación con radio, ¿no? Ellos se comunicaban y encendían la bomba en tal punto, el otro encendía la bomba en tal punto y creaban, pues, ¿no? Toda una red de sistemas de bombeo. Entonces, ¿qué pasó? Vino los señores a hacer la instalación de su PLC, su variador de frecuencia. La empresa ha venido, les ha hecho la instalación. Y bueno, me parece que no estaba contemplado dentro del contrato la parte de protección. Y lo único que hicieron es conectarse hacia un pozo a tierra que ya existía. Y el pozo a tierra o la puesta a tierra era pues de una de las electrobombas. ¿Qué es lo que pasó?
La electrobomba, por lo general son motores grandes, almacenan carga estática, ¿sí? Y para evitar que esa carga estática pueda dañar a algún operador, porque si usted toca algún metal que tiene carga estática, se descarga en tu cuerpo y te sacude, ¿no? A veces muchos hacemos fricción con los pies, hacemos fricción y tocamos algo metálico y ¡ploc! Parece una chispa, ¿no? Y sientes un sacudón. Pequeño, claro, pequeño. Porque has almacenado carga estática en tu cuerpo. Lo mismo sucede con las máquinas eléctricas. Y con esa electrobomba pasó eso. Entonces, y por eso le han instalado su puesta a tierra. Los señores de automatización han venido y como no había ni un pozo, no estaba contemplado el contrato y además ellos están contra el tiempo, ¿qué han hecho? Han agarrado el tablero de control donde estaba PLC, donde estaba variador, sensores, flujómetros, entre otros, lo han conectado al pozo a tierra que ya se tenía. Entonces, ¿qué sucedió? La electrobomba funcionó, todo estaba normal, pero a veces siempre puede perturbaciones, siempre sucede eso. Entonces, me parece que la electrobomba se cargó estáticamente y eso drenó al pozo a tierra y del pozo a tierra, como le han puesto el mismo cable, se fue hacia el tablero de control. Entonces, la carga estática almacenada por el tablero por la electrobomba ha ido al tablero de control porque estaban ambos conectados al mismo pozo a tierra. Y obviamente dañó al variador, lo quemó, ¿no? Y un variador de esos cuesta pues muy bien fuerte, ¿ya? Y bueno, se tenía que volver al antiguo sistema que era estrella triángulo para poder arrancar. Son bombas grandes, son bombas de, estamos hablando de 30, 40 HPs, son grandes. Y esas no pueden hacer un arranque directo, necesitan un arranque estrella triángulo, mínimamente. O en todo caso, trabajar con un variador de frecuencia o un arrancador de estado sólido. Fíjate, así tiene que trabajar y así es. Y yo considero, por ejemplo, por eso tengo problemas con los compañeros de control. Tengo que tener esas cositas bien en claro. ¿Qué hace un variador? ¿Qué hace un arrancador? Entonces, y yo no estoy tranquilo cuando no entendemos muy bien esas cosas. Bien, ellos jóvenes. Entonces, y un sistema de bombeo siempre te vas a cruzar con esos equipos. Si es más grande, peor todavía. ¿Ya? Entonces, parte de lo que nuestros compañeros nos han mostrado es la parte de protección, y eso es muy importante. No solo cuando tratas con sistemas de bombeo, sino en una instalación fotovoltaica cualquiera. Ya usted conoce, tiene su instalación fotovoltaica, es como tu generador, es el generador eléctrico. Una vez que usted tenga su generador, ya sabrá para qué utiliza. Utilizará para, para lo que es bombeo solar, puede hacerlo. Utilizará para lo que es inyección a la red, puede hacerlo. Utilizará de repente para poder dotar de energía a un sistema de transmisión, un radio, no sé, incluso hay antenas de Claro, Movistar, dices que cuando están en lugares muy alejados trabajan con estaciones fotovoltaicas, ¿no? En realidad hay varias instalaciones que lo están haciendo a nivel, incluso en la misma región, que muchas veces no sabemos nosotros, ¿no? Porque nosotros todavía recién estamos en pañales, en cambio ya están haciendo instalaciones en otros lugares, ¿no? Instalaciones más grandes, con puro inyección a red, con optimizadores, y lo están haciendo en la región. Si algunos de nuestros compañeros ya están participando con prácticas, excelente, en buena hora, ¿no? Y si nos puede compartir la información, sería bueno también, ¿ya? Entonces, ya se está trabajando en ese aspecto. Considera siempre la parte de protección y la eléctrica, que es la puesta a tierra. Lo que están haciendo los compañeritos acá, a lo que yo veo más o menos es una malla de puesta a tierra, una malla. Una malla de puesta a tierra es más o menos cuando tú pones en este punto tu pozo a tierra y tu tratamiento de tierra, tu varilla de cobre, ¿no? Tu caja, registro y tu conector ahí, conector V. Acá también pones otro, conector V, varilla, tratamiento torgel, ¿no? Todo eso. Y por acá de repente están poniendo otro, y si ponen otro por acá, y al final se enlaza, o sea, se conecta lo que está aquí con lo que está aquí. O sea, forman una malla, es una malla de puesta a tierra. Eso se hace con finalidad de disminuir la resistencia, lo más que se puede, ¿sí?
Nosotros hemos probado en Ayavacas y hemos medido los pozos a tierra y está más o menos bordeando los 5 ohmios. Y eso sí está dentro de un valor aceptable. Incluso 15 ohmios considera el Código Nacional de Electricidad. Pero si estamos por debajo de 15, oh, excelente. Ah, pero cuando tienes instalaciones, por ejemplo, con variadores de frecuencia, con inversores que son bien sensibles, equipos electrónicos muy, muy sensibles, en esa situación, eh, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Porque para eso, una puesta a tierra de 7 ohmios es mucho. Tienes que estar con los 4, 3 ohmios. ¿Sí? En instalaciones como por ejemplo en hospitales, donde se tiene quirófanos, en centros de cómputo, donde hay equipos de electrónicos, de informática, la puesta a tierra debe ser inferior, muy inferior a los 7 ohmios. Y eso está en la norma. Bien, pero en tu casa, en donde tienes una lavadora, de repente refrigeradora, televisor, radio, cargador celular, laptop, esas cosas, tranquilamente 15 ohmios, ¿no? Normal. Pero en instalaciones en donde ya se tienes equipos más sensibles, se requiere una tierra inferior a los 15 ohmios. 7, 6, 4, 3 ohmios. Si obtienes un ohmio, excelente, eres bueno, ¿no? Y la puesta a tierra hay que hacerle su mantenimiento también en lo posterior. ¿Cómo se hace mantenimiento? Echándole agua. Nosotros hemos medido en temporada de lluvia, llegamos a 3 ohmios. Pero cuando miramos cuando ya hay sequía, en mes de noviembre, por ejemplo, o en mes de octubre, ya no va a ser 3 ohmios, va a subir, subirá de repente a los 7 ohmios, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se hace el mantenimiento? Se le echa agua, se le echa sal, e incluso, sin bromearles, se suele echar orín, ¿no? Aunque claro, se corrige, se puede corroer la varilla de cobre, pero si es una buena varilla de cobre, es un alto grado de porcentaje en cobre, entonces tranquilamente puede soportar. Eso es lo que se hace, así lo hacen, ¿no? Bien, vamos a ver qué información nos tiene ese compañero. Me parece que ahí está para su sistema de bombeo. Mm, está cargando, creo. No. Están haciendo la canalización. Ahí está una bomba, ¿no? Pedrolo. Estas son bombas ya más grandes. Y como usted puede ver, es una bomba de 10 HP, o sea, es grande. Pedrolo. Pedrolo es una de las marcas muy, muy reconocidas en cuanto a instalaciones que tiene que conlleva lo que es la parte hídrica. ¿No? Y esta me parece es una bomba sumergible. Exactamente, es una bomba sumergible. Los paneles que bueno, están instalando ellos, montaje de sus paneles. Bueno, esa es la información que me proporcionó, muy aparte de otra más que ahorita les voy a facilitar. Sí, eso es todo. Ya. Voy a dejar de compartir un ratito mi pantalla. Eh, ya, dejamos de compartir un rato. Y bien, le voy a compartir entonces la pantalla para que puedan ver ustedes. La empresa de su compañero, la tienda es Sumag Inti, esa es la marca, ¿no? Él importa los paneles y le pones marca. Él importa algunos equipos de China y lo pone en la marca. Bien, lo que les voy a mostrar son los catálogos de algunos equipos mayormente utilizados, así como paneles, como también electrobombas que están aquí. ¿Listos? Voy a activar esto. Mm, esta es una celda, un módulo fotovoltaico, ¿sí? Con el cual han estado trabajando.
Sí, nos da todos la hoja datasheet, ¿no? 270 watts, garantía, especificaciones técnicas, y esto es muy importante, ¿ah? El, lo que es lo que son las especificaciones técnicas, jóvenes, es muy importante porque en cuanto, por ejemplo, a dimensiones, te sirve para poder uno proyectarse, ¿no? Saber la separación de los agujeros, saber cuánto mide estas pestañas, el ancho, el alto, la longitud del cable, es muy importante, porque en base a eso uno puede hacer más o menos su planito, su su esquemático para un proyecto que esté por realizar, ¿no? Es una célula, es un panel de 72 células, es estándar, ¿no? De 36, 72 células, ¿no? Número de células 72 dimensiones nos da. Y algo que también es importante es la curva, ¿no? Y la curva que está aquí. Justamente era una pregunta de examen que yo pensé darles, yo imaginé que eso era un regalo para ustedes, para que, bueno, de un modo u otro sea una pregunta ya fija, pues, ¿no? Que puedan responder. Pero sin embargo, grande fue mi sorpresa cuando vi que buena cantidad de estudiantes no han hecho el dibujo de la curva IB. Si se les ha proporcionado la corriente de cortocircuito, el voltaje a circuito abierto, tranquilamente usted podía con eso graficar, ¿no? Bueno, es muy elemental eso, joven, muy elemental. Ya habría que un poquito repasar esa parte, porque yo imagino que al menos un 90% ha llevado el curso de teoría, mínimamente. Y si usted no ha llevado el curso de teoría, en este momento tendría que estar repasando, viendo tutoriales, porque es la única manera, no hay otra forma. Yo, para mí es más fácil tutorial, ¿no? Que leer un libro. A veces puede ser, pero perdemos tiempo, ¿no? Leer el libro. Tutorial nomás de frente ya. Bien, ahí nos da las especificaciones técnicas del dispositivo, eh, en donde nos indica los valores de corriente cortocircuito, y en función, si usted se da cuenta, es lo mismo que está graficado acá, en función al dato que te da aquí. Es una pequeña gráfica, o sea, y también la potencia máxima y todo. Vamos a hablar en la siguiente clase, vamos a hablar bastante de la potencia máxima y el punto de máxima operación. Ya, eso ya lleva a las siguientes clases, porque es muy importante, porque justamente ese trabajo lo hacen los inversores, ¿no? Listo. ¿Qué más nos ha enviado el amigo? Este es igual, este es otro módulo, pero me parece que es por polio monocristalino. Eh, Aquí tenemos una electrobomba, agua dulce, dice. Entonces, muy importante tomar en cuenta si usted va a bombear agua dulce o agua salada. Claro, tiene sentido. ¿Por qué? Porque en general, cuando es salado, lo que va a producir es daño en la turbina. No es lo mismo que instalemos un accesorio, por ejemplo, eléctrico en la costa y otro que lo instalemos en la sierra. En la costa sufren mucho de la humedad. En la costa los cables así que se pone, se dañan más rápido que aquí en la sierra. En la costa los transformadores que instalan se dañan más rápido. Acá en la sierra no, porque es seco. En cambio en la costa, o en la selva, peor también en la selva, es húmedo. Y la humedad siempre es un factor en contra de estos equipos eléctricos. Nos indica las características, tanto eléctricas como mecánicas, la curva de operación de la electrobomba, y bueno, son datos más importantes. A ver qué podemos notar acá: voltaje 24 voltios, presión máxima, altura de succión 1.8, eso es muy importante, 1.8 metros. Entonces, por eso le decía, ¿no? Estas electrobombas se prestan tranquilamente para llevar agua
casi al mismo nivel, ¿no? Solamente trasladarlos en forma horizontal, de un lugar a otro, pero para una altura, si tú quieres llevar del primer piso al segundo piso, este, es un poquito difícil. Tal vez pueda funcionar, pero no es garantizado, ¿no? Porque te está diciendo que la altura es 1.88 metros. Altura de succión, eso es lo que dice. Temperatura 50 grados centígrados, bomba de tipo diafragma de desplazamiento positivo de 3 cámaras. A esto se refiere, a lo que está aquí. Lo que está acá es el motor. Es el motor. Lo que está aquí es a lo que se refiere la bomba de tipo diafragma de 3 cámaras. En esta parte. Bien, la potencia, presión, conector, manguera. El conector de la manguera es de 5 octavos y de media pulgada. 2.3 y bueno, no me dice la potencia. Pero aquí en esta parte sí está, acá debería indicar la potencia de este motorcito. Pero yo presumo de que no supera los 750 watts. Otro tipo de electrobomba que tiene una altura de succión inferior, es 1.2 metros, su conector de manguera de 3 octavos de pulgada, que más o menos equivalen a 10 milímetros, si quieres trabajar en milímetros, con voltaje de 12 voltios y un ciclo de motor trabajo intermitente. ¿Qué significa eso? De que no puede trabajar constantemente, continuamente, en otras palabras. Puede sí, enciende, trabaja, apaga. De un rato más, enciende, trabaja, apaga. Eso es intermitentemente. ¿Ya? Cuando des la palabra intermitente, se enciende y que apaga. Listo, nos da la curva de operación de la bomba, la temperatura del motor en función del tiempo. Especificaciones mecánicas, ¿sí? Para la instalación. Y bueno, acá nos da otros parámetros a tomar en consideración. El caudal, la corriente. Fíjese usted, mira, a una altura de, por ejemplo, de 6.9 metros, este dispositivo nos va a consumir 2.24 amperios, lo cual es un poquito alto, ¿no? ¿Por qué? Porque un motor normal, un motor, digamos, de jaula ardilla, un motor asíncrono trifásico, consume menos para esa altura, ¿no? Entonces, algo que, y anótate, esta es pregunta de foro, es de que un motor de continua siempre va a consumir más corriente que un motor de alterna, ¿ya? El continua consume más corriente. En los vehículos jóvenes, en los vehículos, en los carros, en los automóviles, en las camionetas, o sea, un vehículo, ellos funciona todo con corriente continua. La batería es corriente continua, el alternador, que es el generador, corriente continua, el ventilador, el sistema de refrigeración, corriente continua. El trico, que es el equipo que mueve las plumas del para limpio parabrisas, es corriente continua. El arrancador, que es un motor que arranca, es corriente continua. Si tú, a ver, los que tienen su motito, igual debe la motito, ¿no? Que tiene su arrancador. A ver, fíjense, el gruesor de los cables, obviamente es mayor, mucho mayor que el que tienes en tu casa, ¿no? ¿Y ello por qué? Porque los niveles de corriente son altos. Claro, es corriente continua, es 12 voltios, no hace nada, no mata. Pero el nivel de corriente que circula por ahí es alto. Y justamente por eso es que el conductor tiene que ser más grueso para que soporte ello. Más grueso, o si hablamos técnicamente, de mayor sección. ¿Sí? Bien, entonces decíamos, y en conclusión, entienda usted que un motor de corriente continua consume más corriente que un motor de corriente alterna. Pero el voltaje es inferior, ¿no? Compara 12 voltios con 220 voltios o con 380 voltios, no es la diferencia es enorme, ¿no es cierto?
pero la corriente también cambia, pues, ¿no? O sea, hace un balance. Si baja la tensión, sube la corriente, y si sube la corriente, baja la tensión. O sea, así es, una con otra. Bien, entonces, mira, para una electrobomba que bombea, digamos, en este caso nos dice 6.9, 2.24 amperios, es fuertecito, ¿ah? Fuerte, fuerte. Bien, a ver, vamos a la otra, al otro modelo. Este es el modelo Ceflo Serie 54, obviamente más grande y por ende debe tener una altura de mucho mayor. Nos dice máxima altura de succión, igual, 1.8 metros, pero la presión es mayor. ¿Sí? La presión es mayor. Bien, algo que te vas a notar también es otro. Mira, hay situaciones, por ejemplo, en las cuales se requiere alta presión y un nivel de altura de bombeo baja. ¿Para qué alta presión? Para que se logre, por ejemplo, un riego uniforme, un riego con más presión. Pues, ¿sabes qué es presión, no es cierto? ¿Sí? ¿Me entienden qué es presión, no? Es como cuando tú agarras la manguera, cuando hay presión, se genera ¿no? Como una lluvia generas cuando hay mucha presión. Pero cuando no hay presión, por más que agarres la manguera, la tapas con tu dedito y el agua o sea, poca fuerza, ¿sí? Entonces, hay situaciones en las que se requiere una altura pequeña, de altura de succión pequeña, pero una presión alta. ¿Para qué? Para que puedas regar y esparcir a todos lados. Hay situaciones en las cuales yo necesito una presión baja, pero necesito una altura mayor. Eso la podrías utilizar, por ejemplo, cuando quieres almacenamiento de agua, ¿no? Hace rato nos mostró ahí en una fotografía en donde lo que están haciendo es almacenar agua de un nivel inferior a un nivel superior en un tanque, en un reservorio. No necesitas tanta presión, no necesitas mucha fuerza del agua, pero sí que el agua pueda llegar a esa altura donde está ubicada tu tanque, ¿no? Entonces, cuando es un sistema de almacenamiento, lo que nos interesa es la altura con la cual va a trabajar. O sea, puede ser una altura, digamos, de 4, 5, 6, 10 metros, pero una presión baja, no hay problema. La idea es solamente que llene nuestro reservorio. Entonces, eso hay que diferenciar. Si necesitas presión o necesitas altura, ¿no? Depende de qué aplicación le vas a dar. De repente un riego por aspersión, ¿qué necesito? Presión. Altura no tanto, ¿no? Presión. Pero si necesitas un sistema de almacenamiento de agua, entonces en esa situación necesitas altura, ¿ya? Eso hay que diferenciarlo. Nos indica que el conexionado es de media pulgada, que más o menos en milímetro equivalen a 13 milímetros, aproximadamente 13 milímetros. eh, MNPT, norma de las tuberías, ¿no es cierto? El voltaje 24 voltios de corriente directa, ciclo de trabajo también, te lo dice, intermitente. Entonces, con eso ya te estoy aclarando, ¿no? Que estas electrobombas no pueden funcionar constantemente. Veo que en algún trabajo o algo que se les pida, que puedan, ¿no? Instalar la bomba constantemente y funcionando, eso no tiene sentido, no tiene lógica. Ya, y usted ya está conociendo y sabe cómo funcionan las electrobombas. Especificaciones técnicas, mecánicas, lo que es su curva de operación y los niveles de corriente en función de la altura, ¿no? Que podemos ver 356, 565, o sea, son niveles de corriente alto. Por ejemplo, si trabajamos para una corriente de 5 amperios, y usted ya eso lo ha visto en cursos anteriores, puede buscar en la tablita del conductor que va a trabajar, ah, digamos, con 6 amperios, de repente te da un cable, en este caso, de 2.5 milímetros cuadrados, ¿no? Eso se busca, ¿no? Sabemos eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Cómo hago mi dimensionamiento del conductor que voy a utilizar? ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo hacemos eso? Entonces, yo les pongo un ejemplo. Por decir,
Voy a trabajar con la marca de cables, marca Afirenas, Miguelés, una marca bien, muy buena. Es un cable que sí se presta para instalaciones fotovoltaicas, automotrices. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me descargo la hoja de datos de esa marca, de Miguelés, y ahí te dan una ficha, una hojita nomás, donde te indican en ese cable y en esa marca, en función de la corriente, te da la sección del cable que usted debe utilizar, ¿ya? En función de la corriente. Y a eso tiene que agregarle de qué manera va a llevar los cables. Si lo va a llevar dentro de una tubería, si lo va a llevar al aire libre, si lo va a llevar enterrado, si va a trabajar en un lugar donde la temperatura es elevada, si va a trabajar en un lugar donde la temperatura es templada o la temperatura es baja. Son ciertos factores que se agregan, que obviamente no cambian mucho, ¿no? Pero sí, se considera, ¿ya? Lo primordial es el nivel de corriente. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a mi ficha técnica del cable Miguelés, que es lo que sé que es lo que voy a comprar, qué tipo de cable GTP, que es lo que voy a utilizar. Entonces, porque es flexible, porque de preferencia siempre se conviene trabajar con cable flexible y no rígido. Y ahí me fijo, eh, por ejemplo, mi bomba me dice que va a consumir 6 amperios, entonces me voy a la tablita, busco 6 amperios y ahí me indica, ¿no es cierto? Me dirá cable de 2.5 milímetros o de 4 milímetros cuadrados, si estás trabajando en milímetros, claro está. O si estás trabajando en AWG, de repente trabajas con cable número 12 o número 14. Eso es en AWG. Otra cosa es milímetros cuadrados y otra cosa es AWG. Esa cosa es muy importante conocer, jóvenes. Bien, entonces, en función de la corriente, hago la selección de mi cable. Por decir que me salió 2.5 milímetros cuadrados. Ya, hasta ahí estamos bien. Pero a eso usted tiene que agregarle cómo vas a instalar el cable. Por tierra, dentro de una tubería. Dentro de esa misma tubería vas a poner varios cables, van a ir bien pegados uno con otro. Hace calor, ¿no? El ambiente de repente es un lugar donde, debajo del panel, de repente, y ahí va a calentar. Entonces, consideras eso. Con ello se considera el factor. Ya no de repente será el cable 2.5 milímetros cuadrados que te salió hace un inicio, sino el inmediato superior, que vendría a ser 4 milímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque has agregado factores de corrección, de instalación, de montaje, de temperatura, entre esos. ¿Ya? Esa es la manera. Entonces yo considero que con un cable de 4 milímetros cuadrados, tranquilamente puede funcionar este electrobomba. Tranquilamente. O si en su defecto quieres en AWG, podría ser con un cable número 12 AWG. ¿Sí? Obviamente flexible, GTP. Bien. Estamos anotando, ¿no es cierto? Todo lo que estamos hablando. En cuanto a las bombas, acá tiene otras bombas que nos está mostrando el compañero, su compañero Israel, ¿sí? Y estos ya más o menos para darles a conocer cómo es que ha avanzado esto de los sistemas de bombeo. Si bien es cierto, una de las restricciones que se presenta con las electrobombas anteriormente mostradas es que pueden trabajar de manera intermitente, porque son de corriente continua, son motores universales. En cambio, con estos inversores para aplicaciones de bombeo solar, que ya son unos inversores similar a un variador de frecuencia. Si pudieras ayudarme, busca en el Google qué es un variador de frecuencia. No sé si les hablé en el curso de control de un variador de frecuencia, de un arrancador suave, un soft starter. No recuerdo si les he hablado, pero hoy les voy a hablar así ligeramente y espero que usted también profundice la información. No lo hagas tanto por aprobar, sino hazlo porque es necesario. Es muy necesario saber esas cosas. ¿Bien? Entonces, empezamos. ¿Qué cosa es un arrancador suave? ¿Ya? Cuando hablamos de motores trifásicos asíncronos, por ejemplo, un motor trifásico asíncrono, que tenga una potencia superior a 3 HP,
es necesario hacerle un arranque especial. ¿Por qué? Porque cuando estas máquinas arrancan, o sea, inician su funcionamiento, se genera una caída de tensión. Y esa caída de tensión se debe a que también sube la corriente. En ese momento de arranque, cuando energizas el motor, la corriente, ¡plum!, se dispara y la tensión cae. Y eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque genera un costo, porque malogra los equipos que están dentro de la misma instalación, ¿no? Entonces, no es conveniente. En solución a ese problema es que se ha utilizado el famoso arranque estrella triángulo, del cual yo sí estoy seguro que le hemos hablado en el curso de control. Con el arranque estrella y triángulo, lo que hacemos es arrancar el motor en estrella y luego llevarlo a triángulo, ¿no? Rápido, nomás eso sucede en cuestión de segundos. ¿Por qué en estrella? Porque en estrella arrancamos el motor a una tensión inferior a la tensión nominal que él pide. Por ejemplo, el motor te pide, digamos, 220 voltios y tú le estás arrancándole a una instalación que sería de 380 voltios. Entonces, el motor arranca, sí, el nivel de corriente disminuye, ¿sí? Apenas logra alcanzar una cierta velocidad nominal, lo cual sucede rapidísimo, conmutas, te vas de estrella a una instalación triángulo, ¿ya? Y eso se hace para reducir ese pico de corriente. Listo. Esa es una manera, y es una manera más antigua y más clásica de hacerlo. Otra forma es, y yo les he proporcionado el libro del Senati, ¿no es cierto? O sea, hay que repasar ese libro. Es más, lean ese libro, estudienlo, entiendan ese libro del Senati que se les ha dado. Otra forma también hay que con un circuito de resistencias estatóricas, con un autotransformador. Bueno, esas dos son las más conocidas. Que hoy en día casi ya no se aplica. Y no se aplica debido a la existencia de los famosos arrancadores de estado sólido y los variadores de velocidad. ¿Qué hace un arrancador suave? O también llamado soft starter. Lo que hace es arrancar un motor trifásico, pero en una forma bien digamos, eh, una forma continua, creciente. O sea, el motor arranca de lo más lento, gira, gira, un poquito más rápido, un poquito más rápido, un poquito más rápido, o sea, ligeramente acelerada, ¿ya? No es cuando tú enchufas un motor, de frente se dispara, ¿no es cierto? Eso, no sé si han tenido la oportunidad de ver. Por eso yo decía, ¿no? Es muy importante el laboratorio presencial, es muy importante. Yo no sé cómo virtualmente no se puede también ver esas cosas, pues, jóvenes. Entonces, el motor arranca suavemente, por eso se le llama arrancador suave, o sea, de una velocidad lenta y poco a poco va aumentando su velocidad hasta llegar a su velocidad máxima. Ya, eso es lo que hace el variador, el arrancador suave. ¿Entendido? Por eso se llama arrancador suave, porque arranca de una velocidad mínima y poco a poco aumenta la velocidad, obviamente en un cierto intervalo de tiempo que es configurable. Usted puede configurar, a eso se le llama la rampa de arranque. Se genera como una rampa, ¿no? De una velocidad mínima, sube, 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 sube a una velocidad máxima. Pero usted puede controlar el tiempo, ¿sí? Puede hacer que suba de repente en un minuto, en 2 minutos, en media hora, etcétera, etcétera, ¿sí? La limitante es de que lo único que tú puedes configurar en un arrancador de estado, un arrancador suave, es el tiempo de arranque, de un mínimo a un nivel máximo. Ya, eso nomás. Pero sin embargo, en un variador de frecuencia, en el variador de frecuencia, lo que podemos hacer es que el motor arranque a una velocidad mínima y en un periodo de tiempo llegue a su velocidad máxima. Adicional a ello, en el variador de frecuencia, usted puede hacer de que el motor arranque a una velocidad mínima y se detenga o se quede a cierta velocidad, digamos, intermedia. O sea, usted tiene el control de la velocidad.
a un 50, a un 20, a un 30, a un 100%. A diferencia del arrancador suave. El arrancador suave, usted no puede controlar. Siempre es de un 0 a un 100%. Sin embargo, en un variador de frecuencia puede controlar el nivel de arranque de su motor de un 0 a un 10%, si desea un 30%, si desea puede bajar a un 20% otra vez, si desea puede subir a un 80%, o si desea puede bajar y nuevamente subir. Usted tiene el dominio. Por eso es un variador de frecuencia. Usted está cambiando la frecuencia y con ello también está cambiando la velocidad del motor. Obviamente un variador de velocidad cuesta más que un arrancador suave. Bien, listo. Entonces, con esa idea nosotros ya sabemos de por qué utilizamos un arrancador y por qué utilizamos un variador de frecuencia. Obviamente para evitar ese pico de corriente. ¿Sí? Ese pico de corriente genera daños en la red y también genera daños en el propio motor. ¿Ya? En las instalaciones fotovoltaicas, y yo lo digo porque lo he visto también, ¿no? Ahora, me he dado cuenta de que lo que se trata es de optimizar el consumo de energía lo más posible, ¿sí? Entonces, ¿cómo optimizo? Reduciendo a lo más las pérdidas que puede haber. Si yo tendría un sistema de bombeo solar con un inversor, y usted ya sabe que es un inversor, y con un motor de repente de 2 HP trifásico, puede funcionar, ¿no es cierto? Porque te puedes comprar un inversor trifásico, conectas tu instalación lado DC y en el lado AC puedes poner tu electrobomba. Y con un arranque directo, uy, ahí va a haber una caída, ¿no? Y como es una instalación fotovoltaica, entonces ahí vas a tener problemas, porque vas a dañar al inversor. Entonces, arranque directo, arranque estrella triángulo, queda descartado para una instalación fotovoltaica. Entonces, ¿qué es la única opción que tendríamos? Un variador de frecuencia. ¿Bien? Entonces, ¿cómo tendría que ser tu instalación? Módulos fotovoltaicos, inversor, variador de frecuencia y motor. Así debería ser mi instalación, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha cosa, ¿no? Mira, módulo fotovoltaico, inversor, variador de frecuencia, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, los fabricantes, en función a ello, ¿qué es lo que han creado? El fabricante ha creado una especie de inversor que a la vez es variador de frecuencia. Y justamente eso es lo que tenemos acá. Es un inversor, pero tiene aplicaciones de bombeo solar, porque ya internamente él tiene un variador de frecuencia. ¿Sí? Y eso hace de que optimice el funcionamiento de la electrobomba, el consumo de energía, entre otros. O sea, ¿podríamos decir que es un variador de frecuencias fotovoltaico? Sí, más o menos así. Así funciona este equipo. O sea, es un inversor que no inyecta la red, no, que no da energía, no, o sea, es un inversor exclusivamente utilizado para sistemas de bombeo. Y funciona, obviamente, en lugar de un inversor, o sea, funciona con tu módulo fotovoltaico. Así es este dispositivo. Y actualmente ya en situaciones en las cuales se quiere hacer sistemas de riego de medio para arriba, ¿no? Ya pues se utiliza de frente lo que son estos dispositivos. Son inversores, pero para aplicaciones de bombeo solar. Y ya no estamos utilizando como el otro, que corriente continua, que funcionan intermitentemente, que la batería, que el controlador, que el regulador, no, ya no. Esto de frente se hace funcionar, esto hace funcionar a cualquier motor de corriente alterna. Obviamente ese motor de corriente alterna debe de tener pues una electrobomba, pues, ¿no? Al fin y al cabo una electrobomba tiene un motor, ¿no? Así va. Bien, ellos jóvenes. A ver, adelante, ¿quién quería preguntar? Ha visto, creo que Can. Mm, Ingeniero, disculpa, sí, yo tenía una pregunta. a ver, El, Wilson. el arrancador suave o el variador de frecuencia, ¿qué conexiones tienen? O sea, más o menos como la estrella, delta, combinado, no sé. Mm, Esa duda tengo. ah, no, ese no tiene ni estrella ni delta. Simplemente las terminales,
las terminales del motor que usted saca se conectan ahí. A ver. O sea, el arrancador no hace estrella delta. Usted solamente le conecta lo que sale del motor. Si usted tiene un motor que está conectado por lo general en delta, o sea, lo conecta el motor en delta y te salen tres cables, ¿no es cierto? Tres cables. Si conectas en estrella, te salen también tres cables. En cualquier otro lado te salen tres cables, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la mayoría de los arrancadores y los variadores de frecuencia, todos son trifásicos. Claro, puede funcionar con corriente monofásica y tiene salida trifásica, ¿sí? Entonces, hay variadores que hacen eso, ¿ah? O sea, yo en mi casa puedo hacer funcionar un motor trifásico, claro que sí, pero en mi casa tengo monofásico. ¿Cómo es eso? Es que el variador hace eso. Es maravillosa esa máquina. El variador, tú le pones monofásico y te bota trifásico. Así es. Entonces, ¿por qué los variadores son trifásicos? Porque funcionan con tres cables. ¿Y cuándo tienes tres cables? Cuando puedes hacer una instalación en estrella o una instalación en delta. Bien. Mayormente yo pude ver que están conectados los motores en delta, en triángulo. Y ahí se coloca el motor. Es que un motor, por lo general, por ejemplo, los sistemas de bombeo, ojo, siempre y cuando sean trifásicos, ¿ah? Estamos hablando totalmente trifásico, acá no hay monofásico. Entonces, situaciones en las que son trifásicos, por lo general los motores en situaciones normales trabajan en delta. ¿Y por qué usas estrella? Para hacer el arranque o para cambiar la tensión del motor. ¿Sí? Por lo general trabaja en delta, entonces lo único que tiene que hacer usted, conectarlo en delta. ¿Ya? Y el variador o el arrancador lo que hace es ya su trabajo, ¿no? Internamente. Ya esa es la electrónica de potencia. Internamente él tiene varistores, transistores, compuertas. Lo que hace es transformar la corriente continua, la alterna a continua, después la continua nuevamente alterna, cambia la forma de la onda. Es toda una electrónica que hace. Ya, eso es ese equipo. Bien, pero nos quedábamos en que yo les decía de que este dispositivo que está aquí es como un variador de frecuencia, pero fotovoltaico. ¿Para qué? Para hacer funcionar una electrobomba, ya de corriente alterna, ya no de continua, ¿sí? Y puede trabajar continuamente. Y ya no hay intermitencia, ¿sí? Porque las electrobombas de corriente alterna pueden trabajar continuamente, sin ningún problema, ¿sí? Bueno, puede haber problema si de repente no está bien dimensionado. Bueno, en algunos casos también lo que se hace es alternar, ¿no? Con dos electrobombas. Suficiente dos. Pero con periodos de trabajo de repente de 4 horas, y la otra también otra 4 horas. Sí, bueno, puede haber eso. Bien. Ingeniero. Esta es una electrobomba sumergible marca Nera, nos indica. Y obviamente esas electrobombas ya funcionan pues con sus respectivos controladores, con sus respectivos accionadores. Otra ele- electrobomba, esta es claro, ¿no? Es una electrobomba. Y si te darás cuenta, aquí tiene en la misma electrobomba, aquí arriba, está su variador de frecuencia, ¿no? Su dispositivo electrónico para hacer funcionar. ¿No? Fíjate, ahí está. Y esto es solar, ¿ah? Es solar. O sea, los cables que salen de tu sistema fotovoltaico, que está instalado, obviamente dependiendo también de la potencia de este equipo, ¿no? Entonces ya se enchufan directamente acá. Y él se encarga de transformar de DC a AC y a su vez de jugar con la frecuencia para cambiar y hacer un arranque suave de esta máquina. Porque este que está aquí abajo es un motor, es un motor asíncrono, corriente alterna. Y esto ya lo puedes utilizar en periodos de tiempo más grandes. Y obviamente, si usted se da cuenta, por la robustez de la bomba en sí, porque la bomba es todo lo que está de negro. Internamente está lo que son las turbinas, o de repente si es de tipo diafragma, ya internamente está todo eso.
Pero lo que es plomito acá, este de color medio gris, es el motor eléctrico. Y lo que está de negro es toda la parte de bombeo. Bien. Ello, considerar siempre el grado de protección en estos equipos. Tenemos el sistema, el esquemático para la instalación. Por lo general esto viene por un kit. Esto es un kit, ¿sí? Entonces, yo he hablado y he incidido bastante en sistemas de bombeo, he tratado de exigirles, ¿no? A ustedes en el curso de control, y ahora en el curso de laboratorio más todavía se les está exigiendo a sus compañeros, y no es por gusto, jóvenes. Esto es una instalación fotovoltaica, esto es un controlador, mi actuador es mi electrobomba, y como estos equipos son electrónicamente, son muy sensibles, no podemos dañarlos, no podemos dar el lujo de malograrlos, porque de repente malograste la electrobomba, y bueno, si te compras otra electrobomba, de repente vas a necesitar incluido otro controlador. O si malograste el controlador, no es posible cambiarlo, porque no hay repuesto. Entonces, en esa situación es necesario implementarle un sistema de protección. Y un sistema de protección, uno de los varios, es la instrumentación utilizada. Aquí se está utilizando sensores de nivel mínimo y nivel máximo. Uno de los primeros cuidados que hay que tener en un sistema de bombeo es de que la electrobomba, en lo mejor posible, debe trabajar con fluido. Es decir, si no hay agua aquí, esta electrobomba no debería de trabajar. ¿Quién va a hacer eso? Los sensores. ¿Qué sensores? Sensores de nivel bajo y de nivel alto, que tenemos acá. Y hay electrobombas que tienen incluso sensores que pueden ver la turbidez del agua, la temperatura del agua, la temperatura del motor. Toda esa información de la instrumentación de los sensores va a ir al controlador. El controlador, en función a la programación que se le haya hecho, él dirá si la bomba trabaja o no. En el peor de los casos, simplemente se apaga y ahí quedó. Y el operador tiene que ir a observar y ver qué es lo que ha pasado. A lo mejor entró una piedra, a lo mejor se calentó mucho, a lo mejor no hay agua, ¿no? ¿Te das cuenta cuánto papel tiene el conocer sobre estos instalaciones, estos sensores, estos actuadores? Porque es lo mismo que hemos estado hablando en los cursos anteriores, ¿ya? Bien, jóvenes. Como usted puede ver, mira, obviamente ya este es un sistema más serio, por decirlo así, porque tenemos una altura, mira, de 60 metros, comparado a la altura del juguete que hace rato hemos mostrado, 1.8 metros, 1.2 metros, imagínate, 60 metros, con un caudal de 1000 litros por hora, una potencia de 120 watts y un voltaje de voltaje de 24 voltios DC. Eso lo hace porque este es un controlador. Este es un controlador. No es el variador no es el variador de frecuencia que hace rato les mostré. No es este. No es este. No, el variador de frecuencia solar no es este. Ya. Este ya es otra tecnología. Este ya es un controlador. ¿Ya? Entonces, él ya se encarga de hacer la transformación en este caso, de 24 voltios que le llega acá. 24 voltios no es lo que le llega a la electrobomba, ¿eh? 24 voltios es lo que llega acá. Y él ya hace su trabajo. Muchos de los motores ya no son ni motor asíncrono, no es ni motor universal, sino son motores brushless, que son motores muchísimo más eficientes todavía. Pero esos motores brushless pueden trabajar con un controlador. Si no tiene controlador, no trabaja. Así de simples. Y son motores más eficientes. Motores que tienen los carros eléctricos. Es el mismo motor que han instalado sus compañeros en la moto Torito, con el cual también hemos estado trabajando nosotros. ¿Sí? Ustedes han visto la moto Torito, ¿no? La moto Torito solar que estaban jugando sus compañeros. Tiene su controlador. Y el motor es tipo brushless. Y es un motor altamente eficiente. Tiene fuerza, tiene velocidad, ¿no?
Ya es una nueva tecnología, no tan nueva, sino es otra tecnología en cuanto a motores, ¿no? Usted ya más o menos entenderá que estos equipos son temporales, ¿no? De acá a 2 años aparecerá otro más eficiente. A 3 años, a 4 años, otro tipo de motor. Y así esa es la manera de evolución de estos dispositivos. Bien, lo que tenemos son los módulos que también el señor nos facilita. Y creo que eso es todo. Aquí está, ¿no? El variador de frecuencia, pero para sistema de solar. ¿Listo? Muy bien. Yo quisiera que hubiera preguntas jóvenes por parte de ustedes. Mientras que van planteando sus preguntas, vamos a hacer las indicaciones para la semana entrante. Ustedes han presentado un trabajo que justamente es para hacer un solarímetro, creo que hemos hecho, ¿no es cierto? Con la situación esta del no red, ¿no? Hacer las pruebas. Bien, han expuesto, es más, cada quien ha hablado de qué es lo que va a implementar, cómo lo va a implementar. Algunos han hecho caso de la sugerencia que se les ha hecho de las plataformas, pero también hay otros que, bueno, creo que han utilizado otra. No hay problema. La idea es que teníamos que llegar a la nube. Ese es el objetivo. Bien, en función de lo que cada uno de ustedes ha expuesto, es que se le ha puesto también la nota de exposición, que dicho sea de paso, para todos no era igual. Si yo veía que usted tenía dominio del tema y sabía qué es lo que estaba diciendo y no estaba improvisando en ese momento, yo le ponía tranquilamente su nota probatoria. Pero si veo a un estudiante que de lejos no sabe lo que se está diciendo, que está tratando de improvisar, inmediatamente nos damos cuenta que quien ha hecho trabajo es el compañero y no él, se le ha puesto nota desaprobatoria. Hemos incurrido en ello, me parece, porque a última hora lo han hecho. Para poder evitar ello, se les ha notificado de que esta semana, incluso hoy día debería ser, pero le damos para la semana 9, que es la semana entrante, cualquier miembro del grupo nos va a explicar el avance que a usted ha tenido o los miembros del grupo han tenido en cuanto al manejo de las plataformas. La información es amplia. Hay mucha información en YouTube. Ya la vez pasada ustedes se han centrado y han dicho claramente, voy a trabajar con Node-RED, o en algunos casos voy a trabajar con el IBM de Watson, o en algunos casos han dicho van a trabajar con UbiDots. La mayoría creo que lo va a hacer con Arduino, ¿no? Algunos ya más o menos tenían claro la instrumentación que iban a utilizar. Ya eso está claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo en una segunda instancia? Instalar el programa, la aplicación Node-RED, por lo menos hacer reconocer un programa mínimo, un programita de repente de un LED, un programa de un registro de temperatura entre el Arduino y el Node-RED, ¿no? Entonces, la programación en el Arduino, eso no le vamos a enseñar. Y es más, no necesita que le enseñen jóvenes, la programación en el Arduino te la dan, ya hay librerías hechas, listas para descargar. Puede usted probar con el sensor de temperatura, el de HT11, creo que es, no, el 22, no me acuerdo muy bien. De HT22, ya tiene, listo, hay programas listos para descargar y ponerlos en el Arduino y ya corre, solito. ¿Sí? Entonces, es el único trabajo que se le está pidiéndoles en todo este proceso de 12 semanas. Entonces, lo que sugiero es de que ya cuando antes se pongan las pilas, vean, lean tutoriales, practíquenlos. Como ya tienen Arduino, ya tienen sensores, implementenlos. Es cuestión de ver el video, qué es lo que hace, y en función de eso, lo mismo ustedes hacen, ¿no? Y poco a poco van a aprender. Bien, jóvenes, esa es la única manera de lograrlo. Una vez que ya más o menos ya sabe cómo establecer comunicación entre el Arduino y el Node-RED,
Obviamente teniendo una cuenta, por supuesto, ¿no? Entonces, como ya usted tiene comunicación Arduino No Red, ya se va al siguiente paso, que es cambiar el sensor de repente para medir lo que es irradiancia, ¿no? Mediante la corriente de cortocircuito, haciendo uso de la pequeña celita calibrada o la celda del módulo fotovoltaico que se le ha indicado. Entonces, cambia este sensor y ya vas leyendo ya no ya temperatura, sino corriente, ¿no? Y el procedimiento va a ser el mismo, ¿no? Una vez que ya tiene comunicación con ello, el siguiente paso es crear crear su escala, es decir, una ventanita en la que me diga temperatura tanto de valor, irradiancia tanto de valor. Y si usted puede agregarle más cosas, en buena hora. ¿Sí? Y sí es posible agregar más cosas. Yo confío mucho en que sí lo pueden hacer. Al menos a nivel básico, con 2 datos lo pueden hacer. Y una vez que tengan dominio de ello, ya van a poderle meter más sensores. Todos los sensores que usted se le imagine. ¿Sí? Hay algunos creo que incluso lo estaban haciendo con los acelerómetros, estaban viendo, ¿no? Y sí es posible, porque toda la información que tiene el Arduino se puede llevar al Node-RED. Y mediante el Node-RED ya pues ya estás en la nube, pues, ¿no? Puede utilizar AWS, IBM, ya depende de cada uno. Eh, Algo que nosotros no nos han enseñado, ¿sí? A mí particularmente nadie nos ha enseñado, leyendo, viendo tesis, viendo tutoriales. De esa manera hemos aprendido lo poco que se sabe hasta ahora, ¿no? Igual con los logos, leyendo, viendo tutoriales, es la única manera, ¿no? Y obviamente probándolo, ¿no? Si tienes el equipo, probándolo. Más bien no tendría sentido que vea tutoriales cuando ni siquiera tengo el equipo. No tendría sentido, ¿no? Pero si tienes el equipo, puedes probarlo. Esa es la manera en la que tienen que trabajar jóvenes. Yo les comento, miren, en el 2015, sí, pues 2015, bueno, preocupado yo, ¿no? En mi formación y quería capacitarme y aprender un poquito más de lo que más y ya sabía. Entonces yo fui, pues, ¿no? Me fui a un equipo, me fui a TechSoup. Siempre me hablaban de eso y yo decía, ¿cómo será? Y si todos hablan, debe ser bueno, decían, pues, ¿no? Y me fui. Las mensualidades que pagaban jóvenes, sin mentirles, bordeaba los 700, casi 800 soles mensual. Adicional a ello, tenía que viajar al equipo 2 veces por semana, martes y jueves. Iba y regresaba, porque también trabajaba en Puno. Lo curioso es, jóvenes, que cuando iba yo, los instructores, lo único que nos daban, pautas. Nos indicaba, lo van a hacer así, lo van a armar así, y ya está. ¿Has entendido? Bueno, no me queda otra cosa más que decir que sí. Y nos dejaba el equipo, nos dejaba los PLCs, nos dejaban todo eso, y chao. Se iban o se sentaban ahí en su carpeta y nosotros nos quedábamos solitos con el equipo. El equipo era nuestro. Más o menos nos daba idea qué es lo que hay que hacer. Y teníamos que necesariamente ver información por cuenta propia. Tutoriales, YouTube, todo lo que estaba en el alcance. Y probar en el equipo. Y yo a veces renegaba porque decía, mira, tanto dinero pago para que ni siquiera me enseñen nada porque yo por mi cuenta no me estoy aprendiendo. Y renegaba bastante, me daba cólera. Pero al final me di cuenta que lo que yo aprendía por mis propios medios no me olvidaba. Y lo poco que he aprendido, o mucho que he aprendido, ha sido gracias a mí, ¿no? Entonces, y me doy cuenta que esa metodología es mejor, porque si todo te dan con cucharita, todo te enseñan, haz así, mueve así, lleva acá, traslada acá, haz esto, mueve aquello, eso se te va, te olvidas. Pero si tú aprendes por tu propio medio, eso no te vas a olvidar. Obviamente yo no les estoy abandonándoles. Se les va a dar las pautas necesarias, si es que fuera necesario, ¿sí? Ya usted tiene que encaminarse solo, joven, señorita. Bien. Ello respecto al trabajo. Entonces, la clase que viene, en la siguiente semana, un miembro del grupo nos va a colaborar, cualquier miembro. De preferencia los que tienen bajas notas, para que puedan subir. ¿Ya?
nos va a colaborar, nos va a indicar qué es el avance que ha hecho, ya tiene su cuenta, ya está funcionando su Arduino de repente, ya ha hecho la librería de los Arduinos, ello. ¿Para qué hacemos esto? Para que la semana 12 no estemos recién, que no me sale, que no funciona, ¿no? Se les ha dado múltiples alternativas y usted podía haber elegido cualquiera de ellos según sus capacidades, según sus recursos también. Muy bien. Eso, jóvenes, en cuanto a ese trabajo. Ahora, consultas de la clase del día de hoy, consultas de repente del trabajo. Ah, me olvidaba, los informes. El día de hoy deberíamos de tener un nuevo informe, ¿no? Que es de la semana número 8, no, 7, semana 7. Y, y bueno, ¿no? Vamos a actualizarlo en todo caso el Moodle, ¿ya? Recuerde que cada clase debe tener su informe, por si acaso. Entonces lo voy a poner un tiempo prolongado. De repente hasta el viernes lo ponemos, pues, pero tiene que regularizar el informe de la semana anterior. Ya eso en cuanto al informe. Bien, el foro del día de hoy, dentro de un momento lo voy a implementar. ¿Consultas, jóvenes? ¿Tuvieron consultas para ya más o menos finalizar la clase? Ingeniero, solo una pregunta. Sobre Ujú. la siguiente semana de la exposición que nos está diciendo, ¿usted va a elegir quién va a exponer o más o menos, o un miembro del grupo va a tener que decir ya su Sí, exposición? yo voy a elegir. Por eso les decía, Ah, sobre todo los que tienen bajas notas. bien. Y ello lo hacemos a fin de que hay que esforzarse, pues, jóvenes. No podemos permitir que un solo miembro del grupo trabaje y el otro no lo haga. Quiero evitar eso. ¿Sí? Adelante, Wilson, pregunta. Ingeniero, ¿nos podríamos ubicar en la figura donde estaba la bomba? Tenía una pregunta Ya. sobre eso. Mi duda era si esa bomba era de forma, ¿cómo se diría? O sea, le he visto como una forma de vertical, que tiene una forma vertical y como una especie Tubular. de un inflador o algo así. Es tubular. Ah, ya, ingeniero. Ujú. Es una bomba tubular. Sumergible. Ingeniero, tenía una duda sobre el Vasco Solar. Ya, a ver. O sea, a qué equipo suple, ¿no? Es como que dijo, es como si fuera un inversor y un variador de velocidad, creo. Ajá. Sí. Ya, ¿es eso nomás o qué más hace? Y en cuanto a costos, ¿también es igual también? O no sé, ¿por qué se usa ese equipo, pues? Más que, porque Mm, podría ser aparte, ¿no? Mi inversor y mi claro. variador, o no Sí. sé, otra forma Sí. de controlar la velocidad de mis motores. Claro, sí. Tiene razón. Es que es compacto. Como dice, como decía el encabezado de la foto, es un equipo que tiene inversor, tiene todo en el mismo. ¿Y por qué es así? Mm, hay situaciones en las cuales se requiere bastante lo que es riego, así como su compañero ha mostrado fotos en su proyecto que ha desarrollado. Él no necesita inyección a red, él no necesita energía, él solo quiere riego, nada más riego. Entonces, en función a ello, los fabricantes lo que han hecho es este producto, ¿no? Que, claro, hace el papel de inversor y a la vez de variador de frecuencia, en uno solo. No inyecta red, no hace esas cosas, ¿no? Entonces, y por eso si te das cuenta, es más chiquito incluso que un, este, que un inversor, porque el inversor, muy aparte de inyectar a red, cumple también el papel de regular lo que es la salida, o sea, filtrar su salida. Porque recuerda que el inversor inyecta red, y cuando inyectas esa red, hay que tener mucho cuidado en la frecuencia con la cual estás inyectando, hay que tener cuidado en la tensión que estás inyectando, los armónicos que le estás inyectando, o sea, son una serie de cosas que debe de cumplir un inversor.
y eso lo hace más grande, más complejo todavía. Sin embargo, este equipo es puntual. Invierte la corriente para hacer funcionar un equipo determinado que es una electrobomba. Ya, en cuanto a costos, la verdad no te sabría decir, pero obviamente, imagínate, el inversor cuesta de acuerdo a la potencia, ¿no? De 3 kilowatts, puede ser un inversor, porque hay también microinversores, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos en los monopostos de 270 watts. Entonces un inversor de 3 kilowatts estaba bordeando más o menos sus 5.000 soles, en una marca aceptable. Bueno, este equipo sería cuestión de verlo, ¿no? En el Mercado Libre, o en eBay, o en el Amazon, ¿sí? Y de acuerdo a eso usted puede evaluar. Ahora, también de este equipo va a haber para diferentes capacidades de electrobombas, ¿no? De repente habrá para una bomba de 1 HP, 2 HP, 3 HP, depende del tamaño, no es un solo costo. Bien, eso es en situaciones en las que se requiere solamente riego, solamente riego. Ahora, como dice su compañero, ¿no? Pero me puedo comprar un inversor y un variador, ¿no? El inversor alimenta al variador y el variador alimenta mi motor y ya está, solucionado. Sí, pero son dos equipos, ¿no? Y hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, de que en este caso el inversor está cumpliendo dos papeles, uno que te está alimentando a tu variador y otro que está inyectando a la red. Se está ocupado en todavía cuidar esa parte de inyección a red. En cambio, este equipo es únicamente variador. Entonces, si desde ahí lo vemos, obviamente es mucho mejor este equipo, ¿no? No tendría sentido si yo quiero riego y pongo un inversor y adicionalmente pongo un variador y adicionalmente y mi motor, ¿no? Se hace más compleja mi instalación. Este equipo es más compacto, fácil de montar, fácil de instalar. ¿Mm? Y en cuanto a lo costo, bueno, tendrían que revisarlo ustedes y ver. Pero por ser compacto, más pequeño, yo considero de que sí debe de salir casi por ahí, o menos tal vez. Ahora va a depender mucho la marca también. Si es si es chino, si es japonés, si es americano, bueno, influye bastante eso. Pero al menos estas que están aquí, todas son chinas, porque su compañero es importador en gran mayoría de China. Bueno, eso es lo que nos ha indicado más que todo. O sea, a ver, de repente por ahí está en sus especificaciones. Um, no dice, ¿no? No dice Made in China. Pero lo que yo sé es que sí, él importa todo lo que es de China. Bien. Eh, ya usted conoce, bueno, eso lo vamos a hablar creo en la siguiente clase, el MPPT, que es seguidor del punto de máxima potencia, que hoy en día la mayoría de los inversores lo hacen. Y este equipo también lo hace, ¿no? Entonces, aquí abajo te debe de, ahí está, ¿ve? MPPT, siempre la potencia máxima disponible. ¿Qué hace este dispositivo? Tiene un seguimiento al punto de energía máxima. Es decir, encuentra el valor en tensión máxima y en corriente máxima para lo... No, estoy mal. No es corriente ni tensión máxima. Son valores de tensión y de corriente que me envían la energía, la potencia máxima. Que no necesariamente va a ser el voltaje máximo ni la corriente máxima. Ojo, hay que confundirse ahí. Sino va a ser un cierto valor de tensión y un cierto valor de corriente bajo los cuales se obtiene, según la curva azul, la mayor potencia posible. Y estos equipos tienen eso, o sea, hacen el seguimiento del punto de máxima potencia. ¿Ya? Y bueno, ahí tiene bastante información. Vamos a actualizar en todo caso esta información y revisemos siempre el Moodle. Y si por ahora en el Moodle le falta algo, falta información, avisen jóvenes, avisen, no nos quedamos conformes. Si el profesor no dice, no hace, pues calladitos, nadie dice nada. Pero cuando salen las notas, ahí sí, hablamos, levantamos, no está mal, yo no digo que esté mal eso, pero
pero también prestémonos equilibradamente también para esto, ¿no? Cuando faltan los trabajos, de repente nos hemos olvidado algo de subir información para desarrollar sus informes, avisen también ahí. Ya había indicado de que el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, el grupo del curso, por ese medio, por ahí comunicarnos, ¿ya? Entonces, yo voy a subirlo toda esta información así tal cual está. Voy a generar una carpeta en el Drive y eso les voy a proporcionar. Las fotos que me ha enviado por el WhatsApp de su compañero Israel también les voy a proporcionar para que puedan elaborar su informe. La fecha límite para la presentación de este informe, de esta clase de hoy, va a ser hasta el día martes, a las 6 de la tarde. ¿Sí? Martes, 6 de la tarde. La fecha límite para presentar el informe de la semana anterior va a ser hasta el día viernes. Si usted lo puede, ya lo tiene listo y solamente estás a la espera del Moodle, súbalo de inmediato. ¿Sí? Súbalo de inmediato. Bien, eso sería todo en cuanto a la clase de hoy. Me da un tiempito, a ver, unos 5 minutos, voy a generar en todo caso, el foro de la clase del día de hoy. Estamos en la semana 8 jóvenes, ya casi a puertas de terminar la segunda unidad. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8. Ni siquiera está visible, ¿ves? No está actualizado, es más el 7. Solamente el foro nomás está. El video debe estar en el canal oficial que tenemos. Aunque me parece que ustedes lo graban, ¿no? Porque yo veo los videos, una visualización, 2 visualizaciones. No lo miran. Mostrar semana 8. Aquí, foro de la semana 8. Editar ajustes. Vámonos al foro. El foro es pregunta-respuesta. Disponibilidad. Justamente desde este momento lo dejamos 12:15. A ver. 20 minutos, será, pues, ¿no? 20 minutos. $25. Hasta las 2 de la tarde con 25 tenemos, ¿ya? 2 de la tarde con 25. Calificaciones, ya está, listo. Guardamos cambios y mostramos. Añadimos una pregunta de lo que hemos hablado, no otra cosa. Ahí está. Foro. Semana 08. Y aquí. De frente, primera pregunta.
De escuchar, lo estamos escuchando, ingeniero. Ahora, lo que está escribiendo son solo las preguntas, ¿verdad? Sí, solamente estoy escribiendo nomás. ¿Cuáles son los criterios a tomar en cuenta para la selección de una electrobomba en un sistema de bombeo solar? Listo, jóvenes, son 5 preguntitas de lo que hemos avanzado. Enviamos al foro reiterarles de que respuestas iguales, copiadas del internet, tal cual las encuentren, simplemente se anula, se les pone cero, ¿ya? Tomar en cuenta siempre ahí. Ya está el foro. Ahora, ya pues, ¿pueden entrar? ¿Les permite entrar al foro? ¿O está oculto? A ver, a ver. De repente está oculto. Sí está, Inge. Listo, vamos entrando. Si tuvieran alguna duda en alguna pregunta, la pueden hacer porque yo todavía voy a estar hasta las 2 de la tarde con 15 que tenemos clases. Bien, entonces, mientras tanto, voy a ver la manera de subir la información de una vez, ya, para que puedan ustedes trabajar también. Solo que el internet no favorece, no está favoreciendo, está muy lento. Ingeniero, Sí, ¿ya puedo salir de la reunión? sí, si no tienes preguntas, nada, puedes salir. Sí, van saliendo los más jóvenes, porque de repente se vuelve más lento con el Zoom y con el Moodle. Ya han marcado su asistencia, se les ha llamado a lista, entonces no habría problema.
Bien, jóvenes, ya creo que falta un minuto, nos vamos a pasar a retirar si no hubiera consultas, si no hubiera preguntas. Entonces, estemos siempre al pendiente del Moodle para subir la información, para que ustedes me puedan entregar sus informes. ¿Listo? No se olviden, para la siguiente semana un miembro del grupo cualquiera nos va a colaborar con el avance que están desarrollando. ¿Listos? Cualquier consulta, cualquier duda por el grupo de WhatsApp. Ya, nos retiramos entonces. Hasta luego.